Saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo, bienvenidos a El Testimonial. Nuestra invitada de hoy es Isabel Vargas. La magíster Isabel Vargas es la presidenta de la Unión Nacional de Educadores. Muchas gracias por acompañarnos, magíster. Y la primera pregunta, ¿cómo avanza el inicio del periodo escolar Sierra Oriente del presente año en escenario pandémico? Bienvenida, muy buenas. Muy buenos días a todos las personas que nos están mirando. Desde que inició la pandemia, lo único que hizo es develar la situación en que estaba atravesando el sistema educativo. Recordemos que desde el mes de enero la Comisión de la Asamblea Nacional le declaró en emergencia. En esas circunstancias nos cogió la pandemia en el mes de marzo y han transcurrido ya 7 meses de aquello. Se ha hecho estudios, se ha hecho investigaciones, encuestas, en donde el 70% de los estudiantes no tenían conectividad. Claro. Pero lamentablemente ese porcentaje se mantiene. Mire, son 30 años desde la adopción de la Convención de los Derechos del Niño por parte del Ecuador. El artículo 44 de la Constitución habla del interés superior del niño, pero lamentablemente aquí en el país, en lugar de invertir más en educación, le recortan 900 millones de dólares. Entonces, Las magíster, empresas. hagamos una evaluación en concreto y digamos cuánto daño le ha hecho la pandemia a la educación en el Ecuador, aun cuando usted, como bien lo señala, el Estado antes ya le falló a la educación. Bueno, pues el daño es enorme. Recordemos que la educación prácticamente está en terapia intensiva, empezó la pandemia en emergencia, ahora está en terapia intensiva porque hay más de 200,000 estudiantes que no volvieron al sistema educativo. Hay muchos que se conectan a través de WhatsApp, a través de una llamada telefónica con sus maestros, pero la herramienta telemática tienen apenas un 36% o un 30% de los estudiantes. A esto se suma la sobreexplotación laboral a los docentes, que lejos de disminuirle 1 hora para justificar el descuento en su rol de pagos, más bien el docente, por su vocación, que ha estado siempre en primera línea, trabaja más de 12, 14, 15, 16 horas diarias con los estudiantes. Quisiera Entonces, una precisión, prácticamente esta pandemia. magíster. Quisiera una precisión que me señale 200,000 estudiantes prácticamente salieron del sistema educativo. ¿Por qué tiene esa cifra? Deme la evaluación. Esas cifras han sido incluso dichas por la propia ministra de Educación, por los diferentes, también las encuestas que desde la Unión Nacional de Educadores se ha realizado hacia los maestros. A esto pues también se suma 10,000 docentes que han sido desvinculados del sistema. Entonces realmente sí es una situación crítica Sí. la que vive ahora el sistema educativo fiscal aquí en nuestro país. Entonces, las cifras ¿Cuánto que les nosotros tenemos son descontaron, cifras magíster? sacadas desde el propio Ministerio de Educación y también de las encuestas que se han realizado no solamente por la Unión Nacional de Educadores, sino por diferentes instituciones. ¿Cuánto les descontaron en el salario? Que fue otra afectación también grave para la situación de ustedes. Reducen salario y aumentan la carga de trabajo. Bueno, la reducción a nuestro salario al servidor público es del 16,66% y en el caso del magisterio el 8,33%, que significa que el Estado recaudará 900 millones de dólares. Más los 900 millones de dólares que le está recortando al presupuesto, son 1.800 millones, que nosotros vemos que no es para invertir en educación, es para pagar a tiempo la deuda externa al Fondo Monetario Internacional. Es decir, que en este tiempo de pandemia, nosotros decimos se aplicó salvajemente las medidas neoliberales, puesto que se ha beneficiado a los bonistas, a los tenedores de bonos, se ha beneficiado a los empresarios, se ha beneficiado a los bancos. En el mundo, cada 2 semanas aparece una empresa
una nueva empresa millonaria, es decir, que en tiempos de pandemia ha pescado a río revuelto y nosotros lo hemos comprobado, lo estamos viendo. Mire, Richard Martínez que decía que hay que pagar a tiempo, la deuda pagó por anticipado 2.300 millones sin pedir un solo centavo de descuento y ahora vemos que está candidato a ser vicepresidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, esa corrupción le ha afectado no solamente a los niños, no solamente a los adolescentes, ha afectado a todo el pueblo ecuatoriano, a usted, a nuestras familias, nuestros vecinos, a quienes se han perdido la vida por no conseguir una cama UCI, a quienes están pasando de la pobreza a la extrema pobreza. Eso lo dice la UNESCO, la UNICEF, en los estudios que han realizado. 1.200.000 personas van a pasar de la pobreza a la extrema pobreza, es decir, se va a aumentar. Magíster, permítame que le interrumpa y yo quisiera que por favor usted tenga la gentileza de precisarme. 72% de ecuatorianos y ecuatorianas en etapa preescolar y escolar no acceden a las plataformas del Ministerio de Educación, a las guías pedagógicas. Mire cuánto daño se puede hacer a esa formación académica estudiantil de aquellos ecuatorianos y ecuatorianas. ¿Qué tipo de profesionales nos esperan? ¿Cuál es el impacto? El impacto es muy grave. Recordemos que el ser humano aprende desde que nace hasta los 5 años, es lo principal, y debería ser realmente atendido de una manera prioritaria estos primeros 5 años, pero lamentablemente el recorte al presupuesto a la educación significó que más de 20.000 niños no tengan el servicio SAPI, por ejemplo, ¿no es cierto? Y se despidió incluso a las maestras. 149.000 estudiantes se quedaron sin los programas que atendían debido a este recorte presupuestario. Y frente a eso también la situación económica. Los padres de familia necesitan tener 2, 3, 4 herramientas para poder tener acceso al teletrabajo, a la educación para los 2, 3 niños. Entonces, en el hogar también, ¿cuál es la preferencia? Le prefieren al adolescente, le prefieren al que esté en bachillerato, al que está en la escuela, y le limitan al niño al que está muy grande que el Ecuador, que el Estado, que los gobernantes le deben a la educación. Por eso nosotros hemos dado propuestas económicas, propuestas pedagógicas, propuestas sociales, jurídicas, pero lamentablemente hemos tenido oídos sordos por parte de este gobierno. Mientras a la educación, mientras a los maestros le están retirando prácticamente la vida, la salud, el trabajo, la educación, las empresas, las grandes empresas todavía no pagan los 1.500 millones que le adeudan al Estado, deudas en firme. Y ahora se nos pretende subir el IVA a 3 puntos más, al 15%. Eso realmente para los sectores populares va a ser terrible. Mire, Alemania en plena crisis, a inicios de la pandemia, rebajó el porcentaje en 2 puntos del IVA de allá de ese país. Magíster, le vuelvo a interrumpir precisamente con el propósito de señalar lo siguiente. Yo le pediría un poquito más de agilidad en las respuestas. Hay un punto fundamental, que es la ausencia de conectividad, y el Estado nuevamente le falló a la educación en esta etapa de emergencia. 33 o 36% de la población ecuatoriana no tiene internet. Estamos hablando de 6.120.000 ecuatorianos. 11% de analfabetismo digital. 1.870.000. ¿Cuántos profesores acusan analfabetismo digital? Que este es un punto también para identificar, Magíster. Mire, el analfabetismo digital no solamente podemos analizarle desde ese punto del dato que nos ha dado el Instituto tiempo de Rafael Correa se quitó
de la malla curricular la materia de computación. Entonces ahí estamos viendo nosotros ese analfabetismo digital que tienen los propios estudiantes. Los maestros desde la Unión Nacional de Educadores, hemos dado cursos gratuitos a nuestros compañeros, una responsabilidad que le corresponde al Estado. Desde el Estado no ha habido capacitación sobre las herramientas telemáticas. Mire, la Unión Nacional de Educadores hace más de 15 años trajo las TICs, dio cursos de TIC Ecuador porque sabíamos la importancia, sabíamos que esta tecnología iba para adelante y nosotros tuvimos el premio Navegar de la UNESCO, pero sin embargo en el periodo de Rafael Correa se quitó de la malla curricular. Los maestros hacemos los esfuerzos, es nuestro trabajo, es nuestra responsabilidad, es nuestra vocación. El problema aquí viene es en los lugares donde no hay conectividad. Claro, claro. Mire, en el mes de julio el gobierno estuvo a punto de cerrar los infocentros que atienden al sector rural. No es cuestión que si el maestro tiene o no la herramienta telemática, o si el estudiante. Estos infocentros atienden a 4 millones de usuarios, de personas, en los que están estudiantes, en los que están maestros. Tuvimos que hacer una acción de protección en donde la Unión Nacional de Educadores también participó. Hicimos esa demanda y lo que han dicho es, bueno, les postergamos estos infocentros que sigan funcionando hasta diciembre, pero no puede ser posible que se cierre un espacio en donde en el sector rural, en los sectores que incluso para llegar al infocentro tienen que caminar, tienen que recorrer grandes distancias, se les quite ese derecho, el derecho a la comunicación. Yo quisiera Prácticamente el internet debe ser ahora un derecho gratuito para todos y todas los ecuatorianos. Isabel, usted hizo una propuesta días atrás y que me parece muy interesante y que penosamente los grupos empresariales mediáticos, aquellos propietarios de los medios de comunicación no han reaccionado y es una responsabilidad fundamental en el marco inclusive de su propia deontología, de su gestión ética y social. Usted propuso los medios de comunicación con franjas horarias por nivel con temas y según asignatura y currícula. En lugares de difícil acceso, deben entregar su contribución. ¿Cuál ha sido la reacción de los grupos empresariales mediáticos, Isabel? Los grandes grupos empresarios de medios de comunicación pues pasan una franja de 1 hora en ciertas horas que nada tienen que ver con la malla curricular, con lo que realmente el estudiante necesita, los niños, los adolescentes. En cuestión radial, se pasan las guías 2, 3 en los sectores rurales, pero no hay el seguimiento a lo que es la malla curricular. Nosotros decíamos que en la mañana sea para inicial, luego de 1 hora para los chicos que están ya en básica elemental, en básica superior y en bachillerato. Esto no existe, es decir, hay una especie de una guía de indicaciones generales, pero una educación real a través del radiocomunicación o a través de la televisión no existe, porque puede ser el programa, bueno, como lo que están pasando en los medios de comunicación a las 3 de la tarde, pero resulta que no está pegado a la realidad, al contexto, al currículum, a la malla que el estudiante está en ese momento. Entonces, por ese lado no podemos decir que se ha alcanzado a una educación. Nosotros en educación vamos a retroceder unos 2, 3 años y eso es una deuda que todos estamos llamados a pagarla, especialmente nosotros estamos aquí, los docentes estamos aquí, estamos en primera línea y lo estamos haciendo y tenemos propuestas pedagógicas que la hemos planteado, hemos estructurado, no solamente desde el ámbito de los maestros, sino desde la comunidad educativa. En el ámbito de los pueblos construimos, mediante la Minga por la Vida, la propuesta alternativa para educación que se debe estar basada en una escuela liberadora, emancipadora, investigativa sobre todo, de tal manera que tengamos estudiantes críticos. No necesitamos lo que necesitamos es voluntad para que esa malla curricular sea construida con la comunidad educativa, pero obviamente
De esta manera, pues tendremos mejorías en lo que es la educación y el Estado debe aportarle lo que la educación necesita, que es el 6% del Producto Interno Bruto, que está en la Constitución. Debería ser más. Finlandia tiene el 12%, Japón también tiene el 13-14% que le aportan a la educación, porque es base principal del desarrollo. Claro. La educación es la base principal del desarrollo. Inclusive el propio Fondo Monetario Internacional en una de sus comunicados dice que en esta pandemia, en la crisis de la pandemia, los estados deben aportarle a la educación, porque si usted está educado, puede cumplir con los protocolos. Caso contrario, pues va a pasar que usted no va a poder tampoco hacerlo. Es con la educación que nosotros podemos combatirle, sí, inclusive a la propia pandemia. El Ecuador, según el estudio de Columbia, de la Universidad de Columbia, está en el tercer puesto, pero de los últimos lugares, de los países que usaron el gasto fiscal para para la pandemia. Entender a salud y educación, los dos sectores principales que necesitamos que desarrollen en este momento. Magíster, muchas gracias su gentileza y su participación en nuestro programa y naturalmente la apertura permanente para el análisis y también para el planteamiento de la solución, no solamente de la crítica frente a una gravísima problemática que acusa la educación básica, elemental en el Ecuador. Muchas gracias por estar aquí. Por supuesto, la propuesta, pero también junto a ella la protesta cuando hay oídos sordos. Muchísimas gracias. La magíster Isabel Vargas es la presidenta de la Unión Nacional de Educadores UNE en su participación aquí en el testimonial.